Muy bien, el día de hoy vamos a terminar el capítulo 9 que involucra el resolver problemas que involucran la conducción de calor para diferentes sistemas. Si damos un repaso, podemos recordar que en las clases pasadas vimos un sistema en donde conducíamos calor en una superficie plana. También vimos un ejemplo de conducción de calor en una superficie cilíndrica, en donde tenemos generación de calor dentro de nuestro sistema. Vimos también conducción de calor para superficies compuestas, en donde estas superficies tienen coeficientes de conducciones diferentes. Si recuerdan, teníamos materiales que tenían varios tipos de materiales y cada uno tenía una diferente coeficiente de conducción, y entonces veíamos cómo se conducía el calor a través de ese material compuesto. Y finalmente hicimos un par de problemas para resolver los tipos de condiciones de frontera. Bueno, con los problemas de arriba fuimos viendo los diferentes tipos de condiciones de frontera que existen para la conducción de calor, en donde tenemos pues cuando conocemos el flujo de calor en una parte de nuestro sistema o la temperatura en alguna parte de nuestro sistema. También vimos la condición de frontera donde tenemos flujo de calor igual a 0 por geometría. Vimos esa condición de frontera cuando resolvimos nuestro ejemplo que involucraba un cilindro. Entonces, si recuerdan, en el centro teníamos un flujo de calor igual a 0. Y también vimos la condición de frontera en donde teníamos nosotros convección, ya sea cuando tenemos una superficie sólido-gas, sólido-líquido o una superficie en contacto de líquido con gas. Ahora, este último tipo de problema que vamos a ver en el capítulo 9 es el problema de conducción de calor en un manantial calorífico de origen viscoso. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues este problema trata de resolver o resuelve cuando nosotros tenemos dos partes que se mueven y que tenemos dentro de estas dos superficies un fluido que es viscoso, así como lo demuestra este ejemplo. Aquí tenemos nosotros dos cilindros, el cilindro interior, un cilindro interior y un cilindro exterior. Este cilindro interior y exterior tienen dentro de su sistema un fluido viscoso. Y no solamente eso, sino que este cilindro exterior se está moviendo a una velocidad angular y el cilindro del centro se mantiene estático. También, si nosotros vemos en este ejemplo, estos dos cilindros están separados una distancia b, uno del otro. Y las temperaturas en el exterior, en el cilindro exterior, se mantiene a una temperatura Tb y la superficie del cilindro interior se mantiene a una temperatura T0. Entonces, si ustedes pueden ver este sistema, nuestro cilindro exterior se está moviendo, nuestro cilindro interior se mantiene estático y debido a este movimiento nuestro fluido del medio se empieza a mover. Ahora, este movimiento causa que el rozamiento entre las moléculas de nuestro fluido pues se genere calor viscoso, calor debido al movimiento y la viscosidad de este fluido. Entonces, este problema trata de resolver la generación de calor que se genera en este fluido viscoso que está comprendido entre los dos cilindros en movimiento. Y podemos ver que este problema pues tiene aplicaciones muy diversas. Por ejemplo, uno muy común es cuando tenemos nosotros un lubricante entre dos sistemas en movimiento, como puede ser una máquina o las piezas de un carro, en donde este lubricante que se mueve debido a un constante movimiento de las piezas, pues se genera cierto calor por movimiento, y entonces nosotros vamos a resolver cómo se conduce. Ahora, este problema se puede simplificar un poco cuando nosotros asumimos que el radio, radio de todo nuestro sistema es mucho mayor que nuestra separación aquí B de nuestros cilindros. Entonces podemos aproximarlo y podemos resolver el problema como si tuviéramos como vemos en esta figura, como si tuviéramos nada más un fluido que se está moviendo dentro de dos superficies planas, en donde la velocidad de la superficie plana en movimiento es v
nuestra superficie de abajo es estacionaria y ahora sí tenemos un sistema rectangular en donde tenemos una velocidad en z, ¿sí? Que varía con con la componente x. Como podemos ver aquí en este diagrama, pues tenemos la velocidad 0 en x igual a 0 y nuestra velocidad va cambiando hasta tener una velocidad b en donde nosotros tenemos z x igual a b, ¿sí? Porque esta separación de aquí, esas dos placas pues están separadas una distancia b. Ahora vamos a ver cómo resolvemos este problema. Entonces, nosotros vamos a asumir que el calor que se genera dentro de un fluido debido al movimiento de los cilindros está dado por la siguiente ecuación. SV es igual a menos la componente tau en x debido a un movimiento en z por la diferencial de la velocidad en z con respecto a x. Y si nosotros sustituimos la ecuación de Newton, aquí podemos nosotros simplificar la ecuación en donde decimos que es mu, que si ustedes recuerdan, mu es la viscosidad, por la derivada de b en z con respecto a x al cuadrado. Entonces, va a ser el calor que se genera dentro del fluido debido al movimiento de los cilindros, o en este caso nuestras placas simplificadas, ¿sí? Y esta sería nuestra generación de calor SV, que es similar a los problemas que hicimos en donde había una generación de calor debido a una reacción química o debido a una reacción nuclear. Entonces, en este caso, VZ pues tiene un perfil lineal. Si ustedes vieron en la parte anterior, VZ va a tener un perfil lineal y de hecho, si ustedes resuelven la ecuación de movimiento entre dos placas, podemos ver que, como lo vimos en el capítulo 2 y 3, tenemos un perfil lineal de velocidades, ya que es un movimiento entre dos placas. Entonces, la velocidad se puede expresar de la siguiente manera. Tenemos Vz, que es igual a x, que es nuestra distancia, nuestra componente en x de la velocidad, por b, que es entre b, que es la distancia entre las dos placas, por la velocidad que nosotros tenemos en la placa que se está moviendo, en la placa superior, que es la que se está moviendo mucho más rápido, ¿sí? Entonces, x es la dirección, b es la separación entre las placas y v es la velocidad en x, es la velocidad en una distancia b en x, ¿sí? Entonces, nosotros podemos, a partir de esta ecuación, la podemos sustituir en la ecuación de SV, ¿sí? Para obtener la ecuación de generación. SV es igual a U. Si nosotros hacemos la derivada de VZ con respecto a X, pues nos va a quedar la derivada de BZ con respecto a X, pues es igual a V entre B, ¿sí? Y entonces eso lo elevamos al cuadrado. Entonces, nosotros ya tenemos nuestra ecuación para la generación del calor debido al movimiento, del fluido dentro de las dos placas. SV es igual a mu, que es la viscosidad, por V entre B al cuadrado. Y entonces, ya con estas dos, podemos nosotros ver un perfil de velocidad, ¿sí? En x igual a 0, vz es igual a 0 y en x igual a b, vz es igual a b. Y entonces obtenemos nuestra ecuación para SV. Ahora, en esta representación, que es la representación igual que la del sistema que vimos anteriormente, vamos a hacer un balance de energía entre las dos placas, ¿sí? ¿Cómo hacemos este balance? Pues tenemos nuestra placa inferior, nuestra placa superior, que está, otra vez, tienen una distancia de separación entre estas dos de V, ¿sí? Y cada una de nuestras placas tiene una longitud L y un ancho W. Y aquí está nuestro sistema de coordenadas X, Y y Z. Entonces,
Si nosotros hacemos un balance en el elemento, vamos a poner nuestro elemento aquí. Nuestro elemento, tenemos un elemento delta X, ¿sí? Porque es donde, donde tenemos nuestro flujo de calor y nuestra variación en la velocidad. Y entonces tenemos aquí este elemento diferencial, ¿sí? Que es en donde vamos a hacer nuestro balance de energía por conducción. Entonces, como puedan recordar, como lo hicimos en los problemas pasados, tenemos un calor de entrada y un calor de salida. Entonces el calor que entra por nuestro diferencial en x igual a x, que es el calor que entra aquí, ¿sí? Nosotros tenemos una WL por el calor en x que entra en x. Y después el calor que sale en x más delta x por que es qx en x más delta x por otra vez la misma área. Ahora, la generación de calor, como lo hicimos en los problemas pasados, pues va a ir ligada a nuestra componente de SV, solamente que tenemos que multiplicarlo por el volumen de nuestro diferencial. El volumen va a ser el área WL por el espesor de nuestro elemento diferencial, que es delta X. Entonces tenemos WL delta X por nuestra generación de calor SV, lo cual va a ser igual a WL delta X por mu, que esta es nuestra componente SV, mu por V en B al cuadrado. Entonces, si tenemos ya nuestro balance de energía total en el elemento, entrada menos salidas más generación igual a 0, pues tenemos la siguiente ecuación: W por L QX en X menos WL por QX evaluado en X más delta X más nuestro término de generación, ese va a ser igual a 0. Y entonces dividimos todo entre WL delta X y obtenemos nuestra ecuación diferencial, en donde tenemos dQx en dx. Recuerden que este término para hacer el diferencial se vuelve negativo, por lo tanto este término de acá al pasar al otro lado se vuelve positivo. Entonces dQx en dx es igual a la viscosidad por V entre B al cuadrado. Y luego, haciendo la derivada de esta ecuación, obtenemos nuestro flujo de calor en X. El calor en X es igual a mu por V entre B al cuadrado, X más la constante 1. Ahora, debido a que nosotros no conocemos un flujo de calor en alguno de nuestros sistemas, si ustedes recuerdan, nosotros las condiciones de frontera que tenemos es que en x igual a 0 tenemos T0 y en x igual a B tenemos TB. Entonces nosotros tenemos dos condiciones de frontera de temperatura. Ahora, lo que vamos a hacer entonces es sustituir la ecuación de Fourier para la conducción en nuestro sistema. Si ustedes recuerdan, el flujo de calor está dado por la conducción de Fourier por menos la constante de conducción por el diferencial de la temperatura en dx. Al sustituir en nuestra ecuación de flujo de calor la ecuación de Fourier, nosotros podemos tener el perfil de temperaturas ahora sí con una constante 1 y una constante 2. Entonces tenemos que la temperatura es igual a menos mu sobre 2 por la constante de conducción multiplicada por V entre B al cuadrado por X cuadrada menos la constante 1 entre K por X más C2. Ahora sí sustituimos las condiciones de frontera con TB en X igual a B y T0 en X igual a 0, como podemos ver aquí la condición de frontera 1 y la condición de frontera 2. Y entonces ya los siguientes pasos pues son meramente álgebra. Con la condición de frontera 1, ustedes pueden ver que aquí, si sustituimos x en x igual a 0, ¿sí? Tenemos una t igual a t0, ¿sí? Entonces podemos ver que este término de aquí y este término de acá se van y tenemos que t0 es igual a c2. Ahora la condición de frontera 2, en donde x igual a b en t igual, tenemos una temperatura de t igual a b, pues es un poquito más complicado algebraicamente. Sustituimos aquí nuestra TB, sustituimos en la X la distancia B y simplemente vamos a hacer una simplificación para despejar algebraicamente C1.
Y ahora sí, el resto del problema es simplemente hacer una simplificación algebraica y ahí en su libro les marca un número adimensional que es el número de Brandt, ¿sí? Que es característico para diferentes problemas de movimiento, de generación de calor debido al movimiento de fluidos, ¿sí? Y entonces el número de Brandt es la viscosidad por la velocidad al cuadrado a la que se mueve la superficie de uno de los componentes o de uno de los componentes del sistema entre la constante de conducción por la temperatura, la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior del sistema. Y si hacemos la simplificación para dando la forma en donde tenemos, donde aparece nuestra constante de Brandt, de nuestro número de Brandt, entonces al final nos queda un perfil de temperaturas entre los cilindros de esta manera. La diferencia de T menos T0 entre TB menos T0 es igual a X entre B más un medio por el número de Brandt por X entre B por 1 menos XB. Esta es la forma en la que solucionamos este problema. A continuación, en la siguiente parte, vamos a comenzar el capítulo 10.